La 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE desde la 1 de la tarde en un martes muy ajetreado. Mira, está siendo especialmente intenso en el sur de España. A la situación en Ceuta, enseguida te actualizo la última hora en la ciudad autónoma, y también a la de Granada con ese terremoto de 4,8 grados y sus sucesivas réplicas que tienen en vilo a la provincia. A esta hora los expertos piden calma, hay desalojados prácticamente todos los edificios públicos, menos los de primera necesidad. También los dos principales centros comerciales de Granada, el Nevada en Armilla y el Granaíta en Pulianas. 3 heridos, todos leves, eso sí, y pendientes de las réplicas, ¿no?, que se puedan suceder, como te digo, enseguida estamos allí. Bueno, a Ceuta y a Granada sumamos también la preocupación que vive Isla Cristina, en Huelva, ciudad que sigue blindada después del asesinato a tiros de 4 personas, una mujer, su hija embarazada, el bebé que esperaba y un adolescente de 16 años que pasaba por allí, que nada tenía que ver con esa familia que al parecer ha sido víctima de un ajuste de cuentas entre clanes, cuyo enfrentamiento viene de lejos. Nos lo contaba el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta. Ya el año pasado hubo también un intento de violentar a estas personas de esta familia, y en este caso pues han conseguido que esas familias que tuvieron ese problema, 2 de ellas, la mujer con el niño y su madre, pues fallecieran. El otro crío, el otro chaval de 16 años no tiene absolutamente nada que ver con esta familia, ha sido, según nos dice la Guardia Civil, algo que ha sido colateral. Los 2 asesinos encapuchados siguen sin aparecer, lo que mantiene en vilo desde ayer a toda la provincia. La moto en la que supuestamente iban montados cuando dispararon ha aparecido quemada junto a una AK-47, un fusil de asalto que demuestra, lo primero, la peligrosidad con la que se mueven los clanes de la droga, ¿no? El mayor quebradero de cabeza de aquellos que trabajan luchando contra el crimen organizado. Estamos ante un escenario de violencia que es lo que nos preocupa, que es cierto que son hechos puntuales. Huelva ni su provincia ni su capital son sitios violentos, pero sí que es verdad que tiene relación con lo que venimos advirtiendo de esa profesionalización en el mal sentido del crimen organizado, y sobre todo de ese acceso a un tipo de armamento que hace unos años prácticamente no existía y que ahora vemos como algo natural que se maneje una AK-47, ¿no? Lo ha contado en Herrera en COPE el fiscal jefe de la provincia de Huelva, Alfredo Flores. Cambia el perfil, y con ellos deberían cambiar también, nos decía, los medios con los que se combate a las mafias, al crimen organizado, a los narcos. Es la principal reclamación de policías, guardias civiles, jueces, fiscales. Hacen falta más y mejores medios. Te recuerdo que en la costa andaluza, especialmente en Cádiz, se han registrado choques mortales entre narcos y guardias civiles que los persiguen. El último en mayo, con la muerte de un agente, después de las denuncias de los guardias civiles que insisten en que corren mucho peligro porque trabajan en condiciones peores que los narcos, esa impunidad que denuncian desde hace tiempo. Denuncias que llegan sobre todo a raíz del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate en 2024, embestidos por una narcolancha muy superior a la embarcación que llevaban los agentes, ¿no? En fin, la gestión política, la verdad es que ha sido terrible estos últimos años. Te recuerdo que en el caso del agente fallecido en mayo, la entonces recién salida del gobierno, María Jesús Montero, habló de accidente laboral y tuvo incluso que rectificar. Aunque es verdad que lo que más le reprochan al gobierno, los guardias civiles, es que se terminara en 2022 con Oconsur, la unidad de élite del cuerpo que luchaba contra el narco. Desapareció por orden del ministro Grande Marlaska. Nunca supimos muy bien por qué, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, ¿no?, que la lucha es cada vez más intensa contra mafias que usan incluso armas de guerra, y sobre todo teniendo en cuenta que esta unidad de élite de la Guardia Civil tenía capacidad para trabajar sobre estructuras logísticas completas, ¿no?, del narcotráfico, desde el transporte marítimo hasta los entramados de apoyo que hay en tierra, y que operaba principalmente en Andalucía, un territorio cada vez más estratégico para el narcotráfico no español, internacional, que lo usa como puerta de entrada del hachís y de la cocaína en Europa. Y cuando el problema se complica, pues no se entiende que se cambie lo que funciona, sobre todo si no se refuerzan los medios, tampoco los juzgados. Pues andamos regular. Huelva es una provincia extensa, con mucha costa, y efectivamente también hemos demandado esos medios, porque si esa respuesta penal es lenta, por mucho que la respuesta policial haya sido rápida, nos atascamos. Cuando nos juntamos con 15 o 20 personas investigadas, muchos abogados, algunos de esos investigan en prisión preventiva, cantidad de recursos a lo largo del procedimiento, cuando un juicio de eso lo estamos celebrando pasados 5 o 6 años, la respuesta ya no es tan eficaz.
Y si la respuesta no es tan eficaz, pues el problema se complica y se enquista cada vez más. Escuchas Mediodía COPE. Más cosas que te cuento con Eva Arrebenga. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Lo primero, la cifra de menores registrados en Ceuta. Que ya sube a 2.168, teniendo en cuenta solo a los que han sido localizados e identificados por las fuerzas de seguridad. No hay una cifra definitiva, como tampoco la hay sobre el total de inmigrantes que continúan en las calles de la ciudad. Se ha empezado a levantar ya, por cierto, el campamento de alojamiento temporal para 1.500 personas, que podrían ampliarse a 4.000, según ha anunciado hoy el Gobierno. Enseguida actualizamos todo en un día en el que además vuelve a la Audiencia Nacional el caso de las cloacas del PSOE. Sí, el juez Santiago Pedraz ha ordenado a la UCO de la Guardia Civil que vuelva a clonar el teléfono de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y ex jefe del gabinete de Pedro Sánchez. El propio Serrano, que estaba citado hoy en la Audiencia Nacional, había pedido anular el anterior volcado porque no se hizo en presencia de sus abogados. Hay además avances importantes en la lucha contra el fuego. Esta tarde-noche podrían comunicarse los primeros realojos de vecinos, más de 1.000 en la zona del incendio que se inició en las Peñas de Riglos en Huesca el 10 de agosto. El fuego sigue activo, ha afectado a más de 17.000 hectáreas y preocupa hoy la subida de temperaturas, pero la evolución es por el momento favorable. En Niebla, en Huelva, la medición definitiva eleva a 33.000 las hectáreas afectadas. Allí la emergencia está desactivada y la UME ya se ha retirado. Y cárcel para un conductor de 34 años que abandonó a su amigo tras sufrir un accidente. Conductor que presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol. La persona a la que abandonó tras el accidente falleció a causa del siniestro. Y en los deportes, el Barcelona pico pala, no se rinde con Julián Álvarez. Santiduque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Con las llegadas de Rodri para el medio centro y de Cancelo para la defensa, el conjunto azulgrana se centra en la contratación del delantero y el ariete del Atlético de Madrid sigue siendo su prioridad. Barcelona, Víctor Navarro. Sí, es la prioridad del FC Barcelona, pero esta vez, por primera vez, se han puesto un día fijo. Lo ponen antes del fin de semana. Antes del fin de semana, el Barça quiere saber si Julián será jugador del Barça o se queda en el Atlético de Madrid. Se marcan esta semana como límite y si a partir de finales de esta semana Julián pues se queda finalmente en el Atlético de Madrid, que es la situación actual, el Barça activaría un plan B con otro delantero. Es la información que tenemos en la cadena COPE acerca del caso Julián Álvarez. Además, Rodri, que es el fichaje del verano en Can Barça, ya ha firmado para las próximas 4 temporadas y esta tarde será presentado como nuevo jugador azulgrana. Gracias, Víctor. Mucha actividad en Can Barça. En el Real Madrid este mediodía ha sido presentado Mourinho en un acto privado sin presencia de los medios de comunicación. El portugués ha dirigido esta mañana un entrenamiento en el que la buena noticia ha sido la presencia de Tchouaméni, que se ha entrenado con el grupo por primera vez y que podría llegar a tiempo para el debut liguero el sábado ante el Español. Y fuera del fútbol, pendientes del tenis tras la clasificación anoche de Hodar para tercera ronda en el Master 1000 de Cincinnati. Hoy atentos a Dani Mérida, que se mide a las 6:30 a Taylor Fritz. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. 2:08 de la tarde, 1:08 en Canarias. Mucho cuidado, precaución sobre todo con cornisas y posibles tejados en mal estado, porque la previsión es que puedan seguir produciéndose réplicas en la zona de Granada después del terremoto de 4,8 que se ha producido a las 10:37 de esta mañana. Madre mía. Mira los toldos, he caído hasta aquí los trozos. El susto, que de por sí ya ha sido grande por la intensidad del temblor, se suma a los antecedentes. Te recuerdo que en la madrugada del sábado en esa misma zona hubo un temblor de 5 grados. Nos ha pillado más preparados y sí que tenía en la entrada pues preparada pues para salir corriendo, mis llaves puestas, mis zapatos. Pero es verdad que aunque haya sido menos fuerte, ha durado mucho más y el susto ha sido más grande. Claro, la ciudad a esa hora, pasadas las 10:30 de esta mañana, pues estaba ya a pleno rendimiento, ¿no? Y eso ha provocado también más consecuencias, como las 3 personas que han resultado heridas leves. Estamos en Granada. Juan de Dios Jerónimo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por ahí? Pues mira, a pesar de esas llamadas que se están haciendo a la tranquilidad por parte de todos, sobre todo de los expertos, ahora mismo está colapsada la autovía. Y es que la gente está huyendo hacia la costa, hacia otros lugares, porque hemos tenido hasta 13 réplicas ya de ese terremoto, algunas de las cuales pues han estado en torno al 4, superándolo incluso, ¿no? Y todo cerca del epicentro, que ha sido la localidad de La Zubia, aunque está justo al lado de Alendín, que es donde se siguen produciendo también más y más réplicas. Esos 3 heridos que decías y numerosísimos daños materiales, fachadas, cornisas, muchos vehículos han quedado absolutamente destrozados. Esta mañana aquí en COPE la alcaldesa Marifran Carazo decía que llovía sobre mojado, y es lógico, porque es que tuvimos ese terremoto de más de 5 en la madrugada del día 15 y desde entonces no hemos recobrado la tranquilidad.
llueve sobre mojado. Por tanto, lo primero es pedir calma. Estamos informando de forma permanente respecto a todas las incidencias. Hemos decidido cerrar los edificios municipales, menos los que prestan servicios esenciales, precisamente pues para ser precavidos, para revisar esos edificios y garantizar la seguridad en estas primeras horas. Pues es imposible no sentir esa incertidumbre. Gracias, Juan de Dios Jerónimo, desde Granada. Nos decía la autovía colapsada, a pesar de que, insistimos, la llamada es a la calma. Los expertos señalan que la situación es normal y se explica por el terreno de la zona. Nos escucha en este momento el concejal de urbanismo de Alendín, epicentro de buena parte de las réplicas que se han seguido registrando, como decía Juan, durante la mañana. Concejal, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por darnos voz. ¿Cómo están? Bien. Nosotros ahora mismo estamos en un momento un poco de esa tensión tranquila, ¿no? que nos debe de mantener, pero bueno, teniendo en cuenta pues que hay que tener la suficiente tranquilidad para afrontar este tipo de momentos en los que nos encontramos. Hemos sufrido algunos daños materiales, como decía, en cornisas, en algunas chimeneas o viviendas que estaban un poco más en estado ruinoso o son más antiguas, pero fuera de esos daños materiales no hay que lamentar ningún daño humano y sobre todo pues la tensión que puede vivir todos los ciudadanos y todos los vecinos de Alendín, en el sentido de que una grieta en mi casa, un desplazamiento, algo que pueda generar un poco de incertidumbre, pero no deja de ser más que un movimiento que está ejerciendo su trabajo, una estructura que es firme y que no han sufrido en este caso ningún tipo de movimiento de la estructura ni inflación, así que en ese sentido estamos tranquilos y los técnicos así no lo trasladan. Pero, concejal, teniendo en cuenta que este terremoto llega después del que se sufrió el fin de semana pasado de 5 grados, ¿hay cierto temor a que esto sea acumulativo, el daño en los edificios? El daño ha sido acumulativo, eso sí es cierto, sobre todo en los edificios que ya se encontraban previamente medio dañados. En este caso, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Es ruinas o edificios que son más antiguos, que pueden sufrir un poco más o que no tenían un mantenimiento. En las viviendas, pues es verdad que a lo mejor sí puede ocurrir que una grieta se amplíe por esa fricción y demás, pero no deja de ser pues un daño meramente que no dista de una reparación medianamente rápida o laxa, o incluso en algunos casos pues sí, a lo mejor han caído azulejos de un baño que se pueden reparar y que no generan más que eso, la propia tensión de que el cuerpo sufre un sobresalto bastante importante que y uno detrás de otro, además, porque son muchos días ya. Concejal, ¿los vecinos cómo están? Bueno, los vecinos están, lo que decía, intranquilos, pero nosotros lo que también tratamos con los técnicos y tal es llamar a la calma, llamar al sosiego y un poco generar esa tranquilidad, esa empatía, ¿no? con el ciudadano, que se sienta también arropado por la administración, por los técnicos y por los medios que tenemos, policía local, protección civil y los encargados de mantenimiento, todo el área de mantenimiento y todo el que ha podido echarse a la calle, echar una mano, pues ahí estamos todos en la calle y escuchando e intentando también sosegar algún abrazo por ahí, alguna lágrima, que siempre es fácil que salga en esta situación. El apoyo, que también es importante. Cristian García, concejal de urbanismo de Alendín, en Granada, gracias y mucho ánimo en las próximas horas también. Muchas gracias. Y luego está la imagen de las últimas horas en Ceuta. Se empiezan a levantar ya las carpas, los barracones improvisados para albergar a parte de los migrantes que siguen sin rumbo ni destino inmediato, ¿no? Hablamos de grandes estructuras metálicas cubiertas con lona a modo de tiendas de campaña gigantes. Hay un espacio habilitado como comedor, otro donde hay duchas, obviamente un espacio para dormir, y se han instalado también literas, ¿no?, a lo largo de la mañana. En total son 4 esos emplazamientos en la ciudad en los que se van a levantar campamentos improvisados, a priori para 1.500 personas, pero el gobierno no descarta ampliarlas a 4.000. Te recuerdo que quedan unas 10.000 migrantes de los que entraron el pasado día 30. Preguntas por responder. Pues la primera, ¿cuándo y cómo se va a hacer ese traslado de los campamentos y poblados improvisados con maderas y plásticos que los propios migrantes han levantado en la ciudad? En segundo lugar, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuánto
cuánto tiempo van a estar de pie estos alojamientos de emergencia. Aquí depende todo en gran medida de las solicitudes de asilo, de lo que tarden esos trámites. Y a partir de aquí, pues 3 situaciones que preocupan sobre todo. Sandra Senjo, primero, los menores. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque sigue siendo ese proceso de registro, lleva sus tiempos, ¿no? Y con un total de 2.168 menores de edad registrados por el momento en Ceuta, según las cifras que hoy mismo ha actualizado el Ministerio del Interior. Hablamos de niños y adolescentes localizados, identificados y puestos ya a disposición del Gobierno de Ceuta. Es decir, esa cifra sigue sin incluir a los que puedan estar escondidos en la ciudad, por lo que el número total sigue siendo una incógnita. Bueno, junto a los menores estamos siguiendo muy de cerca la situación sanitaria, que para la ministra Mónica García ya sabéis que está bajo control, pero sobre el terreno arroja algunos datos un tanto preocupantes. Al menos 14 militares se han contagiado de sarna en los últimos días y los médicos vienen alertando en Ceuta sobre el riesgo, además, de que haya brotes de cólera, tuberculosis y sarampión. No se trata de racismo, puntualizan los sanitarios, sino de evidenciar que el acceso a las vacunas y los propios calendarios de vacunación no son equiparables en los países de origen de estas personas. Pues al hilo de esto, en Herrera en COPE, la secretaria general del Sindicato de Enfermería SATSE en Ceuta, Elizabeth Muñoz, lamentaba que se ha hecho, dice, un lavado de imagen aprovechando la visita de la ministra Mónica García. Nosotros lo que denunciamos es el lavado de cara que se hizo en todos estos servicios para que la ministra viera una realidad diferente de la que se vive día a día. En el servicio de urgencias, el otro día había 2 enfermeras y 2 auxiliares cuando vino la ministra, que por supuesto se habían sacado de otra zona. Hoy nos encontramos con un área con 13 pacientes ingresados que demandan asistencia y hay solamente una enfermera y un auxiliar. Madre mía. Y un tercer aspecto, Sandra, es la situación de la seguridad, las cifras de presuntas violaciones, ¿no? Sí, cifras que son además dispares y por las que le hemos preguntado esta mañana en COPE a Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Habla de 6 denuncias acreditadas, 3 de ellas ya resueltas con expedientes de expulsión y penas. La mejor manera de evitar esto es que alojar a las niñas y que no dependa de los vecinos, que en el campo de fútbol de Sidi en Barek tuvieron que montar una carpa para protegerlas. Las 6 que se han producido han sido entre personas que habían entrado de manera irregular. Entonces, al estar conviviendo juntos y demás y no ha habido soluciones asistencial por parte de las autoridades, se han producido estos episodios. Y luego está la disputa política, ¿no? Hoy ha reaparecido María Jesús Montero elogiando al presidente de Ceuta, pero intentando diferenciarlo del resto del Partido Popular. Ha hablado el líder del PP, por cierto, Alberto Núñez Feijóo. Ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta, y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Pues aquí seguimos en Mediodía COPE, ahora ya desde tu COPE más cercana. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Lo echabas de menos? ¡Balón que queda muerto dentro del área! ¡Cuidado que hay peligro! ¡La pone! ¡Ha pitado penalti, niño! ¡Cae al suelo! ¡Falta! ¿No te has dormido, no? Sí, lo echabas de menos. Y nosotros también. Ya está aquí la Liga. ¡Vamos! Este miércoles desde las 8:30 de la tarde en COPE, Atlético de Madrid, Málaga. Los mejores de la primera parte, Manolo, ¿con quién te vas a quedar? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números 1 del deporte. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada, entra en el área, se la ha quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. Coche seminuevo para casa. Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Ya casi hemos perdido la cuenta de las olas de calor de este verano, 4 desde mediados de junio, con sus noches tropicales o por encima de los 25 grados. Pero a partir del jueves llega un respiro. Empieza una bajada acusada de las temperaturas y el sábado tendremos, ojo, 17 grados menos que hoy. Pasaremos de las máximas de 38 grados a los 21, según las previsiones de la EMET. Pero hoy todavía sigue el calor intenso y el aviso amarillo hasta las 9 de la noche, así que es conveniente tomar las precauciones habituales con las altas temperaturas. Y este calor sin duda nos vuelve además más perezosos y se nota también en cosas como las donaciones de sangre. Muy pocas personas se están acercando a donar este verano y eso se está notando en hospitales y centros de donación. Pablo Valdivielso, buenas tardes. ¿Qué tal, Toñi? Buenas tardes. Tú has estado en un hospital y has comprobado precisamente eso, que apenas hay donantes. Así es, la situación es bastante preocupante. Las reservas de sangre están ahora mismo al 38%. En este momento el stock es de 1.913 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo establecido en 5.000. Y es que el verano suele ser una época complicada porque mucha gente está de vacaciones, pero este año el descenso de las donaciones está siendo especialmente acusado. Una sola donación puede ayudar hasta 3 pacientes, la sangre no se puede fabricar y los hospitales dependen de los donantes para poder atender a sus pacientes, como Felipe, que ha sido una de las muy pocas personas que esta mañana han acudido al Gregorio Marañón a donar. No, soy donante habitual. Bueno, pues un poco intentar ayudar a la gente cuando se necesita sangre, pues ser un poco altruista en ese sentido. Mis padres han sido donantes de sangre toda la vida, yo de pequeño les acompañaba y ya cuando ya pude yo donar, pues empecé ya a donar y ya está. Muy sencillo, el trato es muy agradable y la verdad es que no duele y... Ahora mismo están en alerta roja los grupos 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo, B negativo y AB negativo, con especial preocupación por el 0 negativo y el A negativo. La Comunidad de Madrid necesita recuperar las reservas cuanto antes para garantizar las transfusiones y evitar que la falta de sangre pueda llegar a afectar a la actividad sanitaria, con restricciones en algunas transfusiones o incluso aplazamientos de intervenciones y tratamientos de pacientes que necesitan transfusiones periódicas. Pedro Antonio Rodríguez, hematólogo del Hospital Gregorio Marañón, cuenta la gran importancia de donar sangre. Una donación salva 3 vidas, porque de ahí se pueden sacar 3 componentes, se puede sacar hematíes, plasma y plaquetas, todos ellos necesarios para los pacientes según la enfermedad que tengan. Recordar que es que la sangre es un producto que no se puede fabricar, que dependemos del altruismo del donante para poder hacer funcionar la actividad hospitalaria y poder dar una asistencia de calidad a todos nuestros pacientes. Se recuerda a la población que cuentan con 30 hospitales con punto fijo para donar, además de las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja. Muchas gracias, Pablo. Y es importante ir a donar a pesar de ese intenso calor que todavía va a seguir antes de esa bajada de temperaturas que comentábamos. A esta hora tenemos 35 grados en el centro de la capital, de nuevo con aviso amarillo y máximas de hasta 39 grados en algunos puntos de la región y mínimas que estarán por encima de los 20. Mañana de nuevo alerta amarilla por calor entre la 1 del mediodía y las 8 de la tarde. Son las 2:23. Vamos a ver cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. Y vamos en primer lugar a las calles de la capital. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Beatriz Gómez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siguiendo con la tónica de toda la mañana, la movilidad en las vías madrileñas se mantiene muy fluida, especialmente en los accesos y en las calles del centro. Las principales complicaciones se concentran a esta hora en la M30, donde las obras de rehabilitación del puente de Vallecas provocan dificultades en ambas direcciones, pero especialmente en sentido A4, con retenciones que llegan ya al entorno de Moratalaz. ¿Y cómo se circula por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora mucha precaución por un accidente que está complicando la salida de la capital, el A4. Ya en los entornos de Butarque y Getafe está generando hasta 2 kilómetros de retenciones y provoca el corte de los 2 carriles izquierdos. Al margen ya de esta incidencia se empieza a complicar la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid, al igual que la M40 en Vicálvaro y Coslada, todo ello hacia la carretera de Valencia.
Y aunque falta poco menos de un mes para el inicio del curso académico, enseguida nos vamos a ir a ver colegios mayores. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible? Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. COPE Madrid. Estar informado. Muchos colegios mayores de Madrid no han cerrado por vacaciones este verano. Desde principios de julio, varios centros participan en la primera edición de Madrid Campus 365, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que busca aprovechar estos espacios durante el verano y acercar la vida universitaria a los jóvenes. A estas alturas del verano, y a poco menos de un mes para que empiece el curso, ya ha tenido varias semanas de actividad. Paula Asegurado, ¿cómo está funcionando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Toñi. Te cuento que de momento está siendo un éxito. Participan 19 de los 38 colegios mayores de la Comunidad de Madrid y en total son 4.000 plazas las que se han habilitado para jóvenes de entre 16 y 35 años. Los centros con esto quieren reivindicar su papel como espacios de formación más allá del alojamiento universitario, una iniciativa que aplaude María Ángeles Martín, directora del Colegio Mayor Roncali. El sistema educativo a veces es muy limitante, sobre todo para la gente tan joven. A veces llegan a la universidad sin saber exactamente qué es lo que quieren, ¿no? Y la universidad a veces la reducimos a una rama muy, muy específica del conocimiento y necesitan explorar, y eso ayuda un poco a la vocación que puedan tener en el futuro, ¿no? Entonces creo que es muy importante para definirles un poquito más a dónde dirigirse. Estudiantes como Arturo, de 18 años, ven el Colegio Mayor como la mejor opción para experimentar la verdadera vida universitaria. Y la mayoría de personas me dijeron que Colegio Mayor 100%. Y más los primeros años de cara a que te acomodes en la ciudad y puedas disfrutar de la experiencia de conocer a nuevas personas, hacer planes con ellos. Durante esta iniciativa, quienes se quieran quedar a dormir pagarán 50 euros al día, mientras que para los familiares que los acompañen serán 75. Y quienes solo participen en los cursos deberán pagar 30 euros por semana. Es una iniciativa que empezó en julio y que vive sus últimas semanas, ya que Toñi se mantendrá hasta el 28 de agosto. Muchas gracias, Paula. Te cuento también que julio nos deja 6 muertos en Madrid en accidentes laborales. 4 de ellos en el sector servicios, 1 en la construcción por el desprendimiento de un forjado y otro más en la industria. Es el balance más grave de los cerca de 8.000 accidentes laborales registrados en la región el pasado mes. En total, en lo que llevamos de año, ha habido 43 fallecidos en la Comunidad de Madrid en accidentes laborales, ocurridos tanto en los centros laborales como en desplazamientos o en otras actividades vinculadas a la actividad profesional. COPE Madrid. Estar informado. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Si vas a invertir, invierte con confianza con la empresa líder en su sector. Con Cibislen puedes invertir en inmobiliario desde 250 euros con rentabilidades del 11,50% anual y en proyectos con garantías. Entra en cibislen.com e infórmate sobre rentabilidades y riesgos. La inversión de confianza se llama Cibislen. ¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. 135.000 euros ha estafado un hombre a 3 personas haciéndose pasar por guardia civil. La Policía Nacional le ha detenido en la estación de Chamartín con una mochila con el emblema del cuerpo, 4 teléfonos móviles, 6 tarjetas SIM y 6.000 euros en efectivo. El hombre cobraba por hacer supuestas gestiones para facilitar la compra de viviendas y vehículos. Escuchas Mediodía COPE.
2:30, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en un martes 18 de agosto en el que la tierra ha vuelto a temblar en Granada. Estoy nervioso porque vivo en Granada y ha dado ahora mismo un terremoto de 4,6 grados. ¿Acaba de suceder ahora mismo? Sí, hace 5 minutos, terrible. El del viernes fue de 5 grados y este ha sido de 4,6 y estoy, pues ya ves tú, en Granada capital. Toda la casa ha temblado. Madre mía. Llevamos unas par de semanas que esto es sin vivir, la verdad. Alonso lo ha narrado en directo en Herrera en COPE, la hora de los fósforos, todavía con el susto en el cuerpo para contarnos que otro terremoto, esta vez de 4,8, sacudía a las 10:37 de esta mañana una provincia que lleva 2 semanas temblando, especialmente desde el fin de semana pasado. Esta vez el epicentro ha estado en Gójar, muy cerquita de Alendín, donde el sábado se registró ese terremoto de 5 grados que dejó derrumbes, grietas, mucho miedo en el cuerpo, sobre todo porque desde entonces no han parado de producirse réplicas con más o menos intensidad, pero de manera constante. Marifran Carazo, alcaldesa de Granada en Mediodía COPE. Llueve sobre mojado, por tanto lo primero es pedir calma, estamos informando de forma permanente respecto a todas las incidencias. Hemos decidido cerrar los edificios municipales, menos los que prestan servicios esenciales, precisamente pues para ser precavidos, para revisar esos edificios y garantizar la seguridad en estas primeras horas. Están cerrados, como decía la alcaldesa, muchos edificios, la Catedral, el Sagrario, la Capilla Real, la Cartuja, el Sacromonte, la Alhambra también ha sido desalojada por prevención, y hospitales siguen abiertos, aunque el Hospital Virgen de las Nieves solo va a atender urgencias esta tarde y hay varios centros de salud en la provincia que se han tenido que cerrar. De nuevo se han producido daños en viviendas, coches, toldos caídos. Mira los toldos. Aunque por suerte ya esto nos agarramos, ¿no? Es que no hay que lamentar víctimas, es la mejor noticia. Sí hay 3 personas heridas leves, todas están bien, aunque una de ellas, menor de edad, ha tenido que ser trasladada al hospital, ¿no? En fin, mucha preocupación. Para que te hagas una idea, los expertos piden calma, dicen que esto es normal, teniendo en cuenta la zona en la que se han producido los terremotos, que es posible que los temblores sigan, pero hasta ahora la autovía A44 en Granada está completamente colapsada de gente que quiere salir de la ciudad. También hay atascos en varias carreteras secundarias. Mira, importante si estás en la zona. Se prevén réplicas, como te decía, que pueden continuar, algunas de ellas de intensidad. De hecho, se han producido varias esta mañana y algunas por encima de los 4 grados. Hay que mantener la calma y, sobre todo, seguir las indicaciones que da la Agencia de Emergencia de Andalucía. Durante un terremoto hay un consejo que debemos de seguir siempre, que es quedarnos donde estemos. Es decir, si estamos en un edificio, nos quedaremos dentro, y si estamos fuera, nos quedaremos fuera. Si estamos en un inmueble, buscaremos una estructura que sea sólida, debajo de la cual podamos protegernos. Nos agacharemos y nos agarraremos. Si el terremoto nos coge en el coche, lo que tenemos que hacer es parar el vehículo en un lugar seguro y quedarnos dentro. Es complicado mantener la calma, aunque es verdad que los expertos indican qué es lo que hay que hacer. Como te decía, los geólogos insisten en que esto entra dentro de lo normal, pero sí piden revisar cuanto antes los edificios que ya llevan daño acumulado, ¿no? Porque, como te digo, son muchos los días que la tierra ha temblado en Granada. En fin, pendientes de cualquier novedad que llegue de allí, también de Ceuta. ¿Qué es lo último? Pues ahí el gobierno se plantea ampliar a 4.000 las 1.500 plazas anunciadas para acoger a esos migrantes que siguen en la ciudad, mientras los militares siguen instalando las carpas, ¿no? Especialmente para acoger a aquellos migrantes que siguen en la playa del Trampolín. Las carpas las instala Defensa, pero las va a gestionar el Departamento de Migraciones. Y quiero destacar que la ministra El Masai sigue allí. Es la primera que, a pesar de todo, de abucheos, de caos, de presión, se ha quedado y no solo se ha hecho la foto, ha estado un ratito y se ha vuelto a Madrid. Dicho esto, pues Sai se ha sumado ya a cargar contra el Partido Popular, acusando a la dirección del partido de intoxicar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Teoría a la que se suma María Jesús Montero. Muchos empujan para que se provoquen enfrentamientos y se provoquen discrepancias. Por ejemplo, Génova. Y yo quiero reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta, que siempre ha tenido perfil propio,
que siempre ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar. En fin, pocas personas habrá con un perfil propio más marcado que el presidente de Ceuta, que lleva mucho tiempo gestionando crisis migratorias y especialmente estas 2 semanas, que simplemente se ha dedicado a escuchar a los ceutíes que están allí, también en asistir a los migrantes dentro de sus posibilidades. Te doy el dato de la mañana, 2.168 menores solos en Ceuta han sido ya registrados. Ahí los que quedan. Escuchas Mediodía COPE. Con Sandra Senjo te cuento las noticias más destacadas a esta hora, comenzando por última hora referente a Donald Trump, que ha proclamado el Estrecho de Hormuz como nuevo territorio de Estados Unidos. Lo ha hecho en su red social Truth después de que hace unos días asegurase que ese territorio iba a pasar a formar parte de su país tras vencer a Irán. La provocación llega mientras las negociaciones de ambos países siguen estancadas una vez ha terminado el plazo del alto el fuego pactado en junio. Y el petróleo subiendo, superando ya de nuevo los $90. Destaca por lo demás el mayor proceso celebrado hasta el momento contra el gigante tecnológico Meta. Es la empresa matriz de Instagram o Facebook, a quien varios estados de los Estados Unidos acusan de diseñar redes sociales adictivas para los menores. El juicio forma parte de un litigio más amplio con más de 3.000 demandantes contra Meta, Google o TikTok. Se les acusa de intentar alargar al máximo el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas, lo que podría fomentar conductas adictivas y provocar daños, sobre todo en niños y adolescentes. Y ojo a los avisos por calor, porque hablamos de alerta roja, que hoy afecta al sur de la provincia de Pontevedra y mañana a las provincias de Valencia y Alicante por temperaturas máximas de hasta 44 grados. A partir de mañana, además, espera un vaivén térmico y la posibilidad de fuertes tormentas y con granizo en buena parte de la península. Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Estaremos en Barcelona, donde bulle la actividad. Rodri Hernández está desatando la locura entre la afición azulgrana. El mediocentro ha pasado reconocimiento médico afirmado y será presentado en las próximas horas. Escucharemos al Cholo Simeone, que en la rueda de prensa previa al debut liguero del Atlético ha hablado de la situación de Julián Álvarez. Hablaremos del Real Madrid, que esta mañana ha presentado a José Mourinho en un acto privado y que se ha entrenado pensando en su estreno liguero ante el Español. Repasaremos los principales movimientos del mercado a 13 días del cierre de la ventana de verano y estaremos en Cincinnati, donde Rafa Jodar avanza con paso firme en el Master 1000. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Mira, y no te voy a decir que apagues el aire acondicionado si estás delante, pero si te planteas la manera de ahorrar, tenemos una factura energética totalmente disparada este verano. Mira, por primera vez en los últimos 4 años, la factura de agosto va camino de superar los 100 euros. Este recibo último hemos pagado alrededor de 105 euros, o sea, más de un 100% de lo que se pagaba anteriormente. Me ha llegado a costar casi 100 euros la factura de la luz. Y ojo, porque los próximos meses no pintan mucho mejor. Así que, por poner en orden lo que tenemos en la factura y lo que está por venir, Victoria Ballesteros, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está el precio disparado? Bueno, hay varios factores que están detrás, pero sobre todo tenemos uno que es el gas, ¿vale? Entonces, ahora hace calor, porque es verano y hace calor. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos los aires acondicionados. Hay más demanda eléctrica. Uh-huh. Es cierto que estamos produciendo parte de lo que necesitamos, un 50%, con la energía solar. Pero el calor también reduce lo que se produce con otras energías, por ejemplo, el viento, ¿no? Entonces, ¿de qué tiramos? Pues del gas. Tenemos que cubrir, gas. Claro. Y ahí está la clave para entender la factura, porque aunque produzcamos mucho con energía renovable, el precio del mercado mayorista lo sigue marcando en muchas horas la tecnología más cara que necesita entrar para cubrir la demanda. Antonio Aceituno, experto de Tempos Energía. Como las centrales de gas son las que marcan el precio, porque estamos ante un sistema marginalista, que la última tecnología es la que marca el precio, y en este caso hablamos de los ciclos combinados que utilizan como materia prima el gas, pues es que el gas se ha duplicado desde febrero de 2026. Están en máximos de hace 2 años y medio. Entonces, ¿qué pasa? Si terminamos el mes como lo hemos empezado, que está carísimo, la factura se va a encarecer un 18% con respecto al año pasado, pasando de una media de 85 euros, que fue lo que pagamos más o menos en agosto, a
101. O sea, vamos a superar de media los 100 euros y será el agosto más caro de los últimos 4 años. Así que no es simplemente que estemos gastando más, sino que estamos pagando lo más caro. Ojo, esto es para los hogares que tienen la tarifa regulada, que a veces nos liamos, eso es. ¿vale? Que se negocian los precios energéticos. Tú, si estás acogido a un sistema de tarifa libre, pues ahí, hasta que no negocies otra vez el contrato con tu comercializadora, pues no te va a subir. Pero cuando lo negocies, si seguimos con esta dinámica, pues tampoco te van a ofrecer gran cosa. La cuestión es que lo vamos a pagar, sea como sea antes o después. Y espérate, porque el invierno creo que no pinta mucho mejor en cuanto a los costes energéticos, ¿no? No pinta mucho mejor porque, a ver, el verdadero examen que tenemos es el frío, ¿no? Europa. Porque estamos pensando en España, pero es que es Europa. Entonces tenemos que llenar las reservas de gas antes del invierno. Lo ideal sería llegar al 90%. ¿Qué pasa? Pues que estamos muy por debajo. Entonces, si siguen las tensiones en Hormuz, pues la cosa se nos va a complicar. Europa necesita el gas más que nunca, porque las reservas están al 60%. Cuando Europa se enfrente al invierno, a Europa le va a pillar con el pie cambiado. Bueno, pero pensemos también que tenemos capacidad renovable. Por ejemplo, en febrero pagamos una luz baratísima porque hubo unas borrascas y produjimos muchísima electricidad. Entonces, bueno, no todo está perdido, no vamos a pintarlo tan mal. A eso nos vamos a agarrar, Victoria. Hombre, claro. Gracias. A ti. Vamos ahora hasta Huelva, hasta Isla Cristina, donde las fuerzas de seguridad siguen buscando a los encapuchados que huían en moto el pasado domingo tras protagonizar un tiroteo mortal. Una mujer de 39 años embarazada de 8 meses, su madre de 62 y un menor de 16 morían. Tampoco se pudo hacer nada por salvar al bebé de esa madre embarazada. Además, otros 2 jóvenes resultaron heridos, uno de carácter leve, otro está grave. Se trata de un joven de 18 años que está ingresado en el hospital. Todo apunta a que el tiroteo se debe a una guerra entre clanes, los Salazar y los Moriña. De hecho, las fallecidas son supuestamente la hermana y la madre de El Baba, que está en prisión provisional, miembros presuntamente del clan de los Salazar. Y al parecer los supuestos autores de los disparos podrían ser miembros del otro clan, los Moriña. El chico fallecido de 16 años, al parecer, estaba allí de forma accidental, ¿no? Esta guerra entre clanes empezó con otro crimen hace 2 años, en 2024. El Baba mató a su cuñado, que era uno de los miembros más influyentes de los Moriña, y así entraron en guerra. Una guerra que continúa. Genaro Horta, alcalde de Isla Cristina, nos ha hablado de ello. Nada nos dice que pueda volver a ocurrir en estos momentos, porque entendemos que puede ser un hecho puntual, un ajuste de cuentas, no sabemos exactamente, que puede ser que viene del año 2024, del hecho también que hubo el año pasado en Isla Cristina en 2025, y en este caso pues parece que es el resto de la familia el que ha sufrido en este caso el ataque. Ojo por ojo entre clanes rivales, tiroteo mortal que pone sobre la mesa además la extrema violencia con la que operan algunas bandas y también lo lentos que son los procedimientos a los que nos tiene acostumbrados la justicia. Así lo apuntaba esta mañana en Herrera en COPE Alfredo Flores, que es fiscal jefe de Huelva. Pues andamos regular. Huelva es una provincia extensa, con mucha costa, y efectivamente también hemos demandado esos medios, porque si esa respuesta penal es lenta, por mucho que la respuesta policial haya sido rápida, nos atascamos. Cuando nos juntamos con 15 o 20 personas investigadas, muchos abogados, algunos de esos investigan en prisión preventiva, cantidad de recursos a lo largo del procedimiento, cuando un juicio de eso lo estamos celebrando pasados 5 o 6 años, la respuesta ya no es tan eficaz. En Huelva, muy pendiente de lo que ocurre en Isla Cristina, está nuestro compañero Manuel de Burgos. Manuel, buenas tardes. Hola Ángela, buenas tardes. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente por ahí? Pues te diría que hay preocupación a la par que expectación, porque venimos acumulando episodios de este tipo en Huelva y en Isla Cristina desde 2024. De hecho, te pido que escuches a la subdelegada del Gobierno en Huelva, que es María José Rico, y ha pedido cautela. Y esto es un hecho puntual, totalmente excepcional, fruto probablemente de una rendición de cuentas entre clanes que afortunadamente se producen de una manera muy excepcional. Este mensaje se comparte por 2 factores. El primero, la tranquilidad de los vecinos, para evitar más preocupaciones y una sensación de inseguridad. El segundo, el temor que pueda generar este caso en la llegada de turistas en lo que resta de agosto. Ya te digo que Isla Cristina es una zona tranquila, muy frecuentada por los veraneantes, y no vas a cenar a uno de los bares de la costa con miedo, ni mucho menos. Pues menos mal, porque la situación ha sido tensa. De hecho, si no estoy mal informada, se ha reforzado la seguridad en el hospital donde está ingresado uno de los heridos, el que está más grave, porque podría tener vínculos con la madre y la abuela fallecidas, ¿no? Sí, sabemos que uno de ellos está hospitalizado en estado grave. Ese tiene 18 años y es familiar de las 2 mujeres, la de 62 años y 39. Ambas han fallecido, lo recuerdo. Del segundo herido, que está leve, no se han proporcionado nuevos detalles. Pero es más, COPE ha sabido que hay agentes de la Policía Nacional, visibles y con armas largas,
merodeando por las plantas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Ángela, a la vista de todo el mundo. Madre mía, qué miedo. Oye, ¿se sabe algo más del chico de 16 años, asesinado también el domingo, que se encontraba por allí, nos decía el alcalde, de casualidad? Totalmente, y es lo que están compartiendo las administraciones públicas. Previsiblemente esta persona no tiene absolutamente nada que ver con los fallecidos. Absolutamente nada que ver. Y esto es una hipótesis mía. La moto apareció, 2 personas iban montadas sobre ellas, quisieron abrir fuego y un chico de 16 años estaba de por medio. No sabemos absolutamente nada más. Insisto, también importante recordarlo, este caso sigue bajo secreto de sumario. Por tanto, no se están dando detalles. Eso es, a la espera de lo que pueda salir de la investigación y sobre todo a ver si localizan pronto a los 2 asesinos que acabaron con la vida de esas 4 personas. Manuel de Burgos, compañero, gracias. Gracias, Ángela. Han pasado más de 10 meses desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, pero desde entonces más de 1.260 palestinos han muerto y cerca de 4.200 han resultado heridos. La guerra abierta se ha frenado, sí, pero la vida en la franja sigue muy lejos de la normalidad. Israel Remuñán, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Sí, más de 1,5 millones de personas sufren graves problemas para acceder a alimentos. El 90% de la población tiene dificultades para conseguir agua potable. El padre Carlos Ferrero es sacerdote allí en la única iglesia católica que hay en la franja, la de la Sagrada Familia. Nos ha contado que la realidad que viven es complicada. Prácticamente todos los días tenemos tiroteos y explosiones y sigue muriendo gente. Por supuesto que no tiene la intensidad que tuvo antes de este acuerdo de cese del fuego, pero tampoco es un cese del fuego real. No saber qué va a pasar mañana, esta noche, en la semana que viene, es un sobrevivir día a día sin horizonte. Qué poco hablamos de Gaza, 1.260 muertos desde el alto al fuego. Qué importante no olvidarse, Isra. Gracias. Ahora, Ángela. el Mediodía COPE desde tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un SINCOPE. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ganar es el derbi, es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Sigue la conversación en nuestras redes sociales. Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Casi 30.000 hectáreas destruidas, más de 70.000 personas que tuvieron que ser desalojadas, 13 carreteras cortadas y 17 municipios afectados. Es el desolador balance del peor incendio que ha sufrido la región en su historia y que arrasó la Sierra Oeste de Madrid durante 14 días. Ahora es el momento de la reconstrucción en estos municipios y de que puedan ir recuperando poco a poco la normalidad. Se ha comenzado ya a retirar la madera quemada para limpiar las zonas, se han anunciado ayudas para la recuperación económica de esos municipios
municipios, para empresas, para autónomos y las últimas también para el sector vitivinícola, que ha sufrido un duro golpe. Pero son muchos los sectores y particulares afectados y queda mucho por hacer. Paula Martí, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que el curso escolar podrá empezar en los colegios de la zona con normalidad, según ha avanzado hoy la consejera de Educación. Tú has hablado también con alcaldes de la zona. ¿Cómo están trabajando en esos municipios para ir recuperando la normalidad? Pues por lo general continúan los trabajos de limpieza, de reconstrucción de las líneas de luz y telefonía y sobre todo y de forma más urgente la prioridad es ayudar a los vecinos damnificados. En Pelayos de la Presa, dentro de la tragedia, han tenido un pequeño respiro con sus fiestas patronales que han servido para levantar el ánimo a los vecinos. Antonio Sin es su alcalde. Es verdad que hemos tenido quizá menos gente que otros años porque, bueno, pues por ejemplo los fuegos artificiales no los lanzamos y esa noche mucha gente de otros pueblos viene a ver los fuegos y ya se queda un ratito, pero por lo demás, pues bueno, con mucha tranquilidad y con mucha normalidad. En San Martín de Valdeiglesias continúan centrados en las labores de limpieza de todo el entorno del pantano de San Juan. Solo en la zona del Muro se han retirado ya 600 pinos que presentaban riesgo de desprendimiento. Ahora el objetivo es acelerar la recuperación del entorno y con ella recuperar cuanto antes la actividad económica de la zona. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Aránzazu Povedano, alcaldesa de la localidad. En la zona del Muro, por ejemplo, que es la zona más recreativa, que es donde están al final los pantalanes y donde están las embarcaciones, que ahora que también la gente pueda navegar, vamos a intentar que ya en esta semana podamos abrirla, ¿no? Y podamos por lo menos, pues eso, volver un poco a la normalidad y que aunque sean los últimos fines de semana de la temporada de baño, ¿no? Y de verano, pues la gente pueda venir a disfrutar. Son momentos muy duros, mucho trabajo por hacer, como decíamos, pero ¿cómo se debe hacer esa reconstrucción? ¿Cuáles son los pasos a seguir según los expertos, Paula? Pues primero hay que tener claro que no se trata de llegar y ponerse a plantar árboles, sino que hay que estudiar cómo ha quedado cada zona para saber cómo recuperarlas. Esta tarea debe comenzar con la evaluación del terreno y continuar con una serie de actuaciones adaptadas a las necesidades de cada espacio. David Álvarez es el portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid. El primero, y una vez que conocemos cuál es el inventario de daños, hacer actividades de protección del suelo. Una vez que tenemos hechos esos trabajos para evitar los fenómenos erosivos, es la gestión de la madera quemada y por último, en paralelo a la recuperación de la fauna, sería la restauración de la vegetación. Esa restauración puede realizarse de manera artificial o de manera natural, ya que no siempre es necesario intervenir. En muchas zonas es la propia naturaleza la que puede encargarse de iniciar esa recuperación. De hecho, esto mismo es lo que ocurre en el territorio afectado por este incendio. Muchos de los espacios que se han quemado pues son espacios de monte mediterráneo con especies que están acostumbradas en mayor o menor medida al fuego y que se pueden recuperar de manera natural. De modo que lo que primero hay que hacer es evitar que los daños que ha generado el incendio puedan ir a más. En este proceso las especies autóctonas tienen un papel fundamental porque este terreno de la Sierra Oeste está cada vez más condicionado por la falta de agua y las altas temperaturas y estas plantas soportan mejor las sequías y requieren menos cuidados. Por esta razón la Comunidad de Madrid va a triplicar la producción de estas especies para que esta recuperación sea más natural y sobre todo resistente, Toñi. Gracias, Paula. Y como te decía, los colegios de la Sierra Oeste afrontan el nuevo curso con normalidad y sin daños por los incendios. La comunidad además ha ampliado las fechas de matriculación de la formación profesional y facilitará el cambio de centro a aquellas familias que hayan perdido su vivienda y se trasladen a otra localidad. Enseguida hablamos también de lo que está pasando con el estadio del Rayo Vallecano. Del 20 al 31 de agosto te esperamos en las jornadas de nuestra ganadería, la del Rincón Asturiano. Huevos rotos con picadillo de buey, cachopo de ternera de ganadería propia con cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada, postre de torrija de pan brioche caramelizada con helado y botella de sidra o 2 consumiciones y todo por 55 euros por pareja. Y que no te den vaca por buey. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29 91 308 5000. ¿Quieres cambiar tu bañera por una ducha antideslizante? Confía en Securibat, la empresa mejor valorada por los consumidores. Disfruta de la máxima tranquilidad con 20 años de garantía. Entra en securibat.com y pide tu presupuesto sin compromiso. Securibat, lo mejor para ti, lo mejor para tu baño. COPE Madrid. Estar informado.
El Rayo Vallecano se enfrenta este jueves al Deportivo Alavés, pero lo va a tener que hacer finalmente lejos de su estadio. La Comunidad de Madrid ha rechazado la solicitud de la medida cautelar del equipo para jugar en su estadio de Vallecas. Considera que el estadio no reúne las condiciones necesarias, así que ese primer partido de Liga será finalmente en Butarque, en Leganés, como decimos, lejos de su estadio. Algo que no ha gustado a los aficionados. Pablo García, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues... Cuéntame cómo están los aficionados. Sí, te lo iba a decir. La verdad que los aficionados están muy crispados con esta situación por tener que ver a su equipo fuera del barrio de Vallecas. Para ellos, Vallecas y el estadio es el emblema del propio club y hubo una reunión hace unos días. Se reunieron todos por sobre todo la incertidumbre que había con el tema, porque ahora más o menos ya se ha aclarado, pero hace unos 10 días no sabían nada y ellos dijeron ya que no iban a viajar ni a Burgos, que era la primera opción que se puso sobre la mesa, y Butarque tampoco. Yo estuve en Vallecas, he estado siguiendo todo este tema desde dentro, he podido hablar con muchos de los aficionados y todos, la mayoría, me decían que no, pero no por dejar solo al equipo, sino sobre todo por una forma de reivindicar la mala gestión al presidente Martín Presa en este caso. No voy a viajar. Estoy bastante indignado, bastante cabreado. No voy a viajar a Leganés. Estoy completamente en desacuerdo con la gestión del señor Presa con el club. Yo creo que sí, que el aficionado debe ir a Butarque, porque el equipo no se puede considerar solo. No, de hecho creo que voy a coger la entrada y la voy a romper para asegurarme que mi abono no va a ser negociado. Sí, a Leganés no me importaría. Pues no voy a viajar porque voy a estar de vacaciones. Pero que no. A Leganés nada, esto se podría haber evitado porque desde que estamos haciendo arreglos. Como decía este último señor, es algo que llevan denunciando mucho los propios aficionados, que llevan mucho tiempo diciendo que el campo no estaba en condiciones para poder hacer actos deportivos, y así al final pues lo que ha llevado es que se juegue en Butarque este primer partido y se desconoce si algún partido más. Con ese descontento y ese enfado de todos los aficionados. Efectivamente. Muchas gracias, Pablo. Nada, a ti. Te cuento también que un conductor ha resultado herido grave en el choque entre dos camiones de gran tonelaje en la M203 a su paso por San Fernando de Henares. Los bomberos de la comunidad han tenido que liberar a uno de los conductores, que se había quedado atrapado, y ha sido atendido por los sanitarios del SUMA 112. Ha sido trasladado con traumatismo cranoencefálico grave al Hospital 12 de Octubre. COPE Madrid. Estar informado. Papá, ¿sigues con dentadura postiza? Hija, ya me han dicho que no tengo hueso, que no puedo llevar implantes. Claro que se puede. Existen los implantes cigomáticos. En Clínicas José Luis Mejía somos especialistas en casos de alta complejidad. Recupera tu sonrisa en tan solo 8 horas, incluso con falta de hueso. Tenemos tu solución. 669-600-900. Clínicas Dentales José Luis Mejía. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Tu promoción está parada por falta de liquidez. En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Mañana vamos a tener una nueva jornada de calor con alerta amarilla entre la 1 del mediodía y las 8 de la tarde y máximas que estarán por encima de los 37 grados en algunos puntos de la región. El jueves comienzan a bajar las temperaturas hasta el sábado, que tendremos, ojo, máximas de 21 grados, unos 17 grados menos que hoy. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con la tarde de COPE. Editorial. Cadena COPE. ...17 días ha tardado Mónica García en acudir a Ceuta y cuando lo ha hecho se ha limitado a leer unos datos desde un atril con una altivez y displicencia impropia de quien ostenta las competencias del área sanitaria de la ciudad. Sin el más mínimo interés por conocer lo que sucede a pie de obra, la ministra ha sustituido su debida presencia en hospitales y centros de salud por un plato de televisión española.